Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este episodio del estudio del Pentateuco para mujeres. Continuamos con el capítulo 10 del libro del Génesis. Hoy lo terminamos y vamos a leer a partir del versículo 16 que dice, vamos a leer desde el 15. El episodio pasado estudiamos el 15, pero para tenerlo en contexto, vamos a leer el 15. Dice: Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. Y el versículo 16 dice: al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Hablando de el Amorreo, fueron un poderoso grupo de pueblos ubicados desde la frontera de Egipto hasta Babilonia durante la era patriarcal. Fueron los fundadores de la primera dinastía de Babilonia, de la cual Hammurabi, el gran legislador babilonio, fue el rey más famoso. Las evidencias que hay muestran que se infiltraron en Mesopotamia, Siria y Palestina a principios del segundo milenio antes de Cristo y reemplazaron a las clases gobernantes de esos países. Cuando los hebreos invadieron el país, tan solo encontraron residuos de la anteriormente poderosa población amorrea. Esto lo puedes leer en Números 21:21. Continuando con la lectura también de los descendientes de Canaán, dice el versículo 18: al Arvadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Hablando del Arvadeo, ellos habitaban la antigua ciudad de Arbat, edificada en una isla cerca de la costa norte de Fenicia. La ciudad aparece repetidas veces en los registros antiguos de Babilonia, Palestina y Egipto. Inscripciones de aproximadamente el año 1100 a.C. dicen que Tiglat-Pileser I viajó en una cacería de ballenas con los barcos de Arbat. La mención de ballenas en el Mediterráneo durante el segundo milenio a.C. es significativa en relación con el relato de Jonás y con la referencia a grandes monstruos marinos en Salmo 104:26. Ezequiel 27:8 y 11 menciona a los arvadeos como marineros y guerreros valerosos. El versículo 19 dice: el territorio de los cananeos iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Zeboín hasta Lasa. Aquí solo podemos decir que los cananeos estuvieron esparcidos por todas las costas de Fenicia y Palestina. El versículo 21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Después de haber estudiado y enumerado los descendientes de Jafet y de Cam, ahora Moisés hace una lista de los descendientes de Sem. Su primera declaración se refiere a los hebreos que eran semitas por ser descendientes de Eber. Los descubrimientos han demostrado que los Jabiru, mencionados en inscripciones babilonias, asirias, hititas, sirias, cananeas y egipcias, se encontraban entre todas estas naciones durante el segundo milenio antes de Cristo y que indudablemente estaban relacionados con los hebreos. Hay razón para suponer que los Jabiru eran descendientes de Eber, así como también los hebreos. El versículo 22 dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram.
Este versículo nos lleva al hogar o patria de los semitas, Mesopotamia y Arabia Oriental. Elam era la región fronteriza con el Bajo Tigris en el oeste y con Media en el noreste. Susa, la antigua capital de Elam, en tiempos posteriores llegó a ser una de las capitales del imperio persa. Excavaciones realizadas en Susa han proporcionado numerosos documentos escritos con características cuneiformes que permiten reconstruir la más antigua historia y religión de los elamitas. Los descendientes de Elam, los semitas, se establecieron en esa región en una época muy remota, pero evidentemente se mezclaron con otros pobladores, porque su idioma, según se ha establecido a partir de los registros cuneiformes, no era semítico. Asur. Asiria ocupaba la parte central del valle del Tigris, extendiéndose por el norte hasta las montañas de Armenia y por el este hasta la meseta de Media. El nombre de Asur, hijo de Sem, a su vez fue tomado por el principal dios de los asirios, por la capital más antigua del país, Asur, y por la nación misma. Asiria aparece en los registros históricos desde los comienzos del segundo milenio a.C., hasta su destrucción por los medos y babilonios en la parte final del siglo VII. Durante su periodo más poderoso, Asiria fue el azote de todas las naciones. Otro de los hijos de Sem fue Aram, que fue el progenitor de los arameos. A comienzos del segundo milenio a.C., este pueblo ocupaba la región noroeste de la Mesopotamia, pero se extendió hacia el sur en tiempos posteriores. Los arameos en el norte nunca se unieron como una nación, sino que estuvieron divididos en muchas tribus pequeñas y ciudades-estados. Damasco, el más fuerte de los estados arameos, fue conquistado finalmente por Tiglat-Pileser III en el 732 a.C. Este acontecimiento señala el fin de la historia política de los arameos, pero de ninguna manera el fin de su influencia cultural sobre las naciones vecinas. Estuvieron ampliamente esparcidos entre los pueblos antiguos y les transmitieron su idioma y escritura. Como resultado, el idioma arameo llegó a ser, después de muy poco tiempo, un vehículo universal de comunicación desde los límites de la India por el este hasta el mar Egeo por el oeste y desde el Cáucaso en el norte hasta Etiopía por el sur. Durante siglos, el arameo permaneció como el idioma más ampliamente usado en el cercano oriente, y era el lenguaje común de los judíos en los días de Jesús. De origen arameo o estrechamente emparentados con ellos eran los caldeos, tribu del sur de Babilonia que vivió en los alrededores de Ur de los Caldeos. Esta tribu peleó contra los asirios, ocupó el trono de Babilonia varias veces en el siglo VIII a.C. y luego fundó la gran dinastía neobabilónica de Nabucodonosor, conquistador de Jerusalén y personaje sobresaliente del libro de Daniel. El versículo 23 dice: los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. El nombre de Uz no solo era el hijo mayor de Aram, sino también el del primer hijo de Nacor. Puedes leer en Job 1:1 que Job fue uno de los habitantes de la tierra de Uz. El versículo 24 dice: Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Puesto que el linaje de Arfaxad de Abraham se considera con más detalle en el siguiente capítulo, Moisés dice poco acerca de él en este capítulo. Sin embargo, lo sigue a través de las primeras generaciones a fin de mostrar el origen de los árabes de Joctán, que eran primos de los hebreos mediante Eber, su progenitor común. El versículo 25 dice: a Eber le nacieron 2 hijos. El primero tuvo por nombre Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y su hermano se llamó Joctán.
Peleg significa división. Fue el primogénito de Eber y uno de los antepasados de Abraham. Aunque el texto habla literalmente de una hendidura de la tierra, lo más probable es que la palabra tierra signifique gente. Moisés probablemente anticipa los acontecimientos descritos en el siguiente capítulo, que describe la confusión de las lenguas y la dispersión resultante de las personas. Si la confusión de las lenguas se realizó aproximadamente en el tiempo del nacimiento de Peleg, podemos entender por qué recibió este nombre de Peleg, que significa división, porque en sus días fue repartida la tierra. Su hermano Joctam fue el progenitor de un grupo importante, los árabes de Joctán. El origen de los árabes occidentales o cusitas ya lo vimos en el versículo 7 de este capítulo. Al paso que la genealogía de los árabes descendientes de Abraham se da en los capítulos posteriores del libro del Génesis. Un tercer grupo de árabes que se describen aquí parece haberse establecido en las regiones central, oriental y sudeste de Arabia. De ahí nos vamos hasta el versículo 32, que es el último versículo de este capítulo, que dice: estos son los linajes de los hijos de Noé, según sus descendientes y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. El estudio detallado de los nombres, su identificación y otras informaciones en cuanto a las naciones mencionadas indican que el cuadro bíblico de las naciones es un documento antiguo y fidedigno. Muchos de los nombres aparecen en fuentes que no son bíblicas de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Algunas fuentes son tan remotas como el año 2000 antes de Cristo o quizás aún más antiguas. Y aquí terminamos el estudio del capítulo 10 del libro del Génesis, y aquí yo solo puedo ver una aplicación fundamental para cada una de nosotras. Todo este capítulo, que lo estudiamos en 3 episodios, porque es un capítulo bastante largo y que explica de una manera muy detallada los orígenes. Y lo único que nosotros podemos concluir es que este cuadro proclama la unidad de la raza humana. Declara que todos hemos descendido de un origen común, diferentes como son ahora en su ubicación geográfica, su apariencia física o sus particularidades nacionales. Todos pueden regresar a su origen en Noé y sus 3 hijos. Esta lista condena todas las teorías que pretenden que la humanidad desciende de padres originales diferentes. Además, esta lista constituye una evidencia que apoya el relato de que la dispersión de las razas se debió a la confusión de las lenguas descritas en el siguiente capítulo. Tanto Moisés en Deuteronomios 32:8 como Pablo en Hechos 17:26 afirman que la asignación del territorio fue hecha por Dios. La palabra de Dios es fiel y fidedigna para cada una de nosotras. Es un ancla segura en la cual puedes cimentar tu fe y tu vida. Te invito a que la leas y que te apropies de las promesas de la Biblia de Dios para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!